Buenos días a todos los que estén presentes. Entonces, yo quiero comenzar con estas charlas hablándoles un poquito sobre de qué se trata la refrigeración por absorción. Entonces, para comenzar, quiero hablar un poco de la motivación, de por qué estudiar refrigeración por absorción. Luego hablaré un poquito de la teoría más básica y les mostraré un ejemplo de un modelo termodinámico. Para mi caso, el estudio de la refrigeración por absorción fue para el trabajo de título como ingeniero mecánico y tenía una gran temática que era la contingencia en la que vivimos, que podría reducirse en el calentamiento global, el cambio climático y la transición a energías más renovables. Por lo tanto, lo que yo me llevo de este trabajo es saber cómo, a partir de un ciclo termodinámico, conseguir refrigerar a partir de calor. Y en eso podemos aprovechar el calor rechazado o el sol, en el caso de las energías solares, para las energías renovables. A la derecha podemos ver una imagen de lo que sería un ciclo de refrigeración aprovechando colectores solares al techo de un edificio. Aquí se podrán imaginar que a partir del calor del sol yo puedo enfriar un ambiente. Y así sucesivamente, esto depende de la creatividad de cada ingeniero. Entonces, en cuanto a la teoría, si recordamos un poco el ciclo de compresión, tenemos estos 4 puntos donde el refrigerante en estados líquido y gaseoso nos permite comprimir, ¿cierto? Y aumentar temperatura y presión para luego condensar, bajar las temperaturas y luego expandir. De esa forma logramos un estado termodinámico tan bajo que nos permite refrigerar algún cuerpo, ¿cierto? Dependiendo del refrigerante, a temperaturas muy bajas o a presiones muy bajas. Entonces, en el ciclo de absorción, lo que queremos cambiar es ese compresor, ¿cierto? Que funciona en principio con energía eléctrica. En este caso queremos usar calor, por lo tanto, tenemos dos nuevos ambientes llamados absorbedor y generador. Y en el caso del generador es donde ingresa el calor, lo que permite que el refrigerante escape a altas presiones y temperaturas. Y en el absorbedor volvemos a incorporar este refrigerante a un estado de menor presión y menor temperatura. ¿Cómo permitimos eso? Ya no tenemos un compresor, por lo tanto usamos una bomba para aumentar presión y una válvula para bajar presión, y entre medio podemos notar un regenerador, que podríamos decir que es como la puerta, la compuerta de calor, ¿cierto? Porque el refrigerante que sube quiere aumentar su temperatura y el que baja disminuirla. Entonces, para liberar y absorber este refrigerante, es decir, la absorción y la desorción, necesitamos un refrigerante, ¿cierto? Que esté en estado líquido y gaseoso, pero además un agente que lo absorba, ¿ya? Y a estos dos, al refrigerante y al absorbente, juntos le llamamos una mezcla o una solución. Por lo tanto, en el absorbedor, al poder absorber el refrigerante en estado gaseoso, este se condensa y pierde calor. Y en el generador, al liberar el refrigerante, este se evapora, ¿cierto? Y capta calor. Otro tema importante siempre al estudiar refrigeración es saber cuál es mi coeficiente de rendimiento o COP. Y en este caso sería el calor que yo extraigo del cuerpo frío, aquí abajo a la izquierda, versus el calor que entrego al sistema, arriba a la derecha. Sumando, por supuesto, algunos gastos de electricidad que puede tener la bomba u otros componentes secundarios. Bien, ahora si vemos el modelo termodinámico, este caso es relativamente sencillo y es el que yo trabajé en mi memoria. Tenemos un estado estacionario y entonces nosotros podemos definir propiedades constantes para cada uno de nuestros fluidos de trabajo. Podemos definir los flujos másicos externos de los fluidos de trabajo, en este caso serían aguas, que permiten el intercambio de calor en cada uno de los ambientes, generador, condensador, evaporador y absorbedor. Sabemos a qué temperaturas van a trabajar, ya que al ingresar estas aguas por fuera nosotros podemos controlar su temperatura.
tenemos los coeficientes globales de transferencia de calor de cada ambiente de acuerdo a su diseño y las áreas de intercambio de calor de acuerdo a su tamaño y geometría. Entonces, al ser un estado estacionario, planteamos nuestro sistema de ecuaciones algebraicas. En este caso, computacionalmente lo hicimos con el software IES. Y algunos resultados que es importante siempre tener súper claro en la cabeza serían a qué temperaturas yo estoy ingresando el agua de trabajo al generador, es decir, trabajo al orden de 60, 80, 100, 200 grados Celsius. ¿A qué potencia de enfriamiento estoy trabajando? Es decir, no solo la temperatura, ¿cierto? Sino el flujo másico, que ambos me estarían dando la transferencia de calor, que en este diseño en particular fue de menos de 1 kilowatt, pero podemos escalarlo a 5, a 10 o a megawatts. El COP, que les mencioné anteriormente, que notarán también que son de un orden menor a lo que estamos acostumbrados en la compresión, que eso lo podrán ver en más detalle en las próximas charlas. Y también las presiones a las que trabajan, ¿cierto? La presión alta y baja, análogo al ciclo de compresión. Pero agregamos también un nuevo grado de libertad, podríamos decir, que es el porcentaje de solución o de concentración, ya que no solo tenemos el refrigerante, tenemos su agente absorbente para generar la mezcla. Entonces, en un ambiente estará más débil. Esto también depende de qué consideramos débil, ¿cierto? Si tenemos poco refrigerante o tenemos poco absorbente. Y el otro lado que sería fuerte. Es decir, en palabras simples, el porcentaje, o el ambiente donde hay mayor refrigerante y el ambiente donde hay menos refrigerante, y cuál es la diferencia porcentual entre ambos de ellos. También el flujo de refrigerante, que también dependerá de todos los factores que he mencionado anteriormente, ya que si tengo un mayor flujo de refrigerante, puedo refrigerar más. Y a qué temperatura yo puedo lograr que llegue mi cuerpo frío. En este caso pueden ver que son solo 14 grados Celsius, pero estos también pueden alcanzar grados, digamos, valores menores a cero y generar hielo. ¿Ya? Entonces, con estos conceptos muy sencillos, yo los quiero dejar y darle paso a mi compañero Sebastián Sepúlveda, quien les hablará del diseño que nosotros elaboramos en nuestra memoria, es el que pueden ver aquí en el fondo de la pantalla. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Ya. Entonces, también los fluidos de trabajo con que se está trabajando, Brian habló de pares de fluido absorbente y refrigerante. En esta máquina en particular se utiliza el par de bromuro de litio con agua, en donde el agente absorbente, el que absorbe, es el bromuro de litio con agua, y luego el agua se siente absorbida por esta sal y entra o se absorbe y forma la solución dentro de todo el ciclo que mostraba el Brian. Y el bromuro de litio es una sal que a temperaturas normales es sólida y nosotros la queremos en estado líquido, por lo tanto también hay problemas de corrosión con respecto a las sales estando en estado líquido con la máquina. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en base a eso, nace un poco nuestro diseño. Que a todo esto también voy a mostrar aquí un poquito de arriba. Nosotros nos basamos en una serie de máquinas que ya existen hoy en día, y también como contextualización, este tipo de máquinas existen a gran escala. Si ustedes googlean refrigeración por absorción, les van a aparecer unas máquinas monstruosas gigantes que se utilizan en la industria para enfriar a partir de calor residual. Entonces la industria tiene calor residual y utilizan ese mismo calor para enfriar, y no el sol, que es como lo que estamos haciendo nosotros. El desafío acá es más que la máquina en sí, son máquinas a baja escala de uso más local y no tan industrial. Entonces también eso, lo que van a ver acá son máquinas pequeñas, y por ejemplo aquí uno puede ver que por ejemplo aquí que se ubica el evaporador y el absorbedor están en un mismo ambiente. Entonces no sé si se acuerdan del diagrama que mostró Brian, se tiene una parte con presión alta y una parte con presión baja, y son 4 componentes distintos, pero 2 componentes comparten la misma presión alta y otros 2 componentes comparten la misma presión baja, por lo tanto se toma la decisión de colocarlos en un mismo ambiente que comparten la presión. Entonces aquí uno puede sacar ideas de que a lo mejor uno necesita 4 estanques distintos,
puede utilizar dos estanques que están a la misma presión. Después uno también puede sacar ideas de aquí de otros trabajos, como son los intercambiadores de calor. Aquí utilizan unos tubos por el condensador. Aquí hay unas cosas un poco más compactas que, si se fijan, hay diferencia de materiales. Esta es una estructura mucho más rígida, no tan movible, no es desarmable de una forma no destructiva, porque está prácticamente todo soldado. Entonces, si uno quiere desarmar, tiene que cortar, si se equivoca, lo que sea. Entonces, es una construcción mucho más complicada. Y ahí uno va sacando ideas y terminamos llegando al diseño que tenemos aquí a continuación. Perdón. Aquí se ve como el del isométrico, alguna especie así. Está situado idealmente en el techo de 851. Podemos ver de manera representativa nomás un colector solar, aquí unos bidones que vendrían a ser nuestros cuerpos fríos y nuestros cuerpos calientes del ciclo de refrigeración, en el fondo lo que queremos enfriar, que vendría a ser el cuerpo frío. Y aquí hay un poco más acercamiento a lo que fue nuestra máquina. Entonces nosotros podemos ver que aquí escogimos los dos ambientes para los 4 tanques. Aquí hay básicamente 2 ambientes separados por una bandeja. Hay muchos accesorios y mangueras y muchas cosas extras que están enfocadas a darle una perspectiva más pedagógica de poder sensar y medir todos los parámetros y todos los puntos del ciclo. Por ejemplo, todas estas cositas amarillas que vemos por acá son puros termopares. Estos son controladores de las frecuencias de las bombas. Acá podemos ver la bomba de vacío. Pero pasando un poco más en detalle al diseño en sí, entonces aquí podemos ver los distintos tanques que se tienen, sus distintas dimensiones. Todo esto fue hecho en AutoCAD. Podemos ver aquí los manómetros. Una gran diferencia entre los dos tanques, que este es el tanque del absorbedor evaporador, en donde el evaporador se encuentra por sobre la bandeja y el absorbedor se encuentra por aquí abajo. Si se fijan, con diferencia a la del generador, que es el que está acá abajo, y el condensador, que está arriba, es que los intercambiadores de calores pasan por sobre la bandeja y aquí pasan dentro de la bandeja, o sea, están sumergidos en la bandeja. En esta bandeja hay agua que se eleva, por lo tanto, al estar los intercambiadores de calor sumergidos en la bandeja, son capaces de pasarle su calor que está pasando por adentro al agua de la bandeja, evaporándola, y por eso es el evaporador. Y la idea acá es que agua entra por estos, o mejor dicho, gas, vapor de agua entra por uno de estos hoyitos y con este intercambiador de calor hace contacto, condensa y esa agua cae a la bandeja y después de la bandeja es drenada hacia el generador. Ahí con hay mucha base de teoría del ciclo de absorción que podría complementar esto, pero a gran escala son como particularidades. Otra cosa interesante es que se tomó el desafío de hacer esta máquina de forma que fuera ser, se pueda construir y deconstruir de una forma no destructiva. Entonces, si se fijan, ya eliminamos por completo la soldadura de los diseños anteriores y varias iteraciones por las que pasamos. Ahora todos son con pernos con golillas y con O-rings. Por ejemplo, aquí la unión entre los dos tanques, a todo esto aquí se ve como medio transparente, pero esto es una carcasa sólida. Podemos ver que tenemos 3 visores para poder ver adentro lo que está pasando. Aquí tenemos un poco de lo que es la investigación de los O-rings, cuál es la mejor forma de poder disponerlos en la máquina, sus requerimientos de terminaciones superficiales que se requieren. Esta vendría a ser la parte de construcción, yo creo que más crítica al momento de tener cuidado de que las terminaciones superficiales y todo lo necesario para asegurarse que no hayan fugas en la máquina. Las distintas gaps que tienen que haber entre carcasa con las tapas, etc. La forma de uniones, la pueden ver ahí. Los bidones de agua de enfriamiento y de calentamiento, o torre de enfriamiento, perdón, distintos componentes, instrumentación. Si se fijan, hay una gran cantidad de componentes dedicados para poder medir bien lo que está ocurriendo dentro de la máquina.
Algo muy importante que se hizo con este diseño es que está todo parametrizado y todo depende de mediciones claves que se escalan hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si es que yo cambio el largo de un tubo de intercambiador de calor, no tengo que cambiar todos los parámetros de todas las componentes que están en la máquina, sino que están todos escalados, y si yo agrando un diámetro, eso está linkeado, por así decirlo, a todos los otros parámetros que dependen de ese diámetro, y todos se escalan o se achican de la forma correcta para no tener que cambiar un componente y cambiar todo el diseño de la máquina. Si se fijan, había una gran cantidad y esto es una pequeña porción de la cantidad de piezas que hay, así que en ese término es accesible y fácil de modificar en caso que se requiera, de lo cual estamos seguros que modificaciones, porque es muy distinto la práctica a la, a la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí un poco un listado de cómo nosotros vemos a futuro que debería operarse la máquina en base al diseño que nosotros construimos, que también está sujeto a muchas modificaciones. Hay experiencias de laboratorio también, esta máquina está pensada para poder ser usada en el laboratorio de máquinas. Y está cotizado casi todos los componentes, si no todos los componentes de la máquina, con sus respectivos anotaciones, empresas que son proveedoras, la cantidad de metraje o unidades que se necesitan, y se llega alrededor de un palo de 7.630.000 pesos más o menos. Así que ahí la universidad se tiene que poner la capa. Y aquí también tenemos algunas otras cositas para mostrar. Eh, entonces acá tenemos los planos de todas las máquinas con todos sus componentes, cómo deben ir insertados dentro de la máquina. Hay un manual también de, de construcción, o está en la memoria escrito cómo debe ser el proceso, las distintas carcasas, las distintas bandejas y las tapas también, que cada una tiene perforaciones distintas. Si se fijan acá, están todas las terminaciones superficiales que se requieren de este corte, que es el corte AA. Eh, Todas las terminaciones superficiales, sus medidas con sus tolerancias. Estas son tolerancias dadas que dependen de los O-rings que se utilizan para evitar la fuga, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo, nosotros teníamos pensado construir este prototipo a comienzo de que tomamos la memoria del desafío, pero hay toda una parte teórica bastante entretenida y extensa que entender, porque no se llegó a este diseño porque se podía o como sea, sino es que se requieren muchas de las cosas que se tienen para esto. Entonces el desafío ahora, yo creo, es, bueno, hay varios desafíos aquí, uno de partida construirlo, pero también ver si es que eh, qué más se puede mejorar de lo que nosotros planteamos de la teoría, porque hay distintas formas de calcular la transferencia de calor en todos los componentes que se pueden mejorar. Muchos de los estudios en los cuales nos basamos ya partían con 20 o 30% de discordancia entre lo que teóricamente debería ser a lo que se midió. Entonces, por ahí yo creo que van los desafíos. No sé si Brian tiene algo ahí para complementar a usted. Eh, yo como parte del equipo contigo dejo también la invitación para todos, y quien quiera ahondar más en nuestro trabajo o continuarlo, que saben que tienen todos nuestros contactos, podemos compartirles todo nuestro trabajo, pueden leer nuestra memoria, y eso, siempre vamos a estar ahí para seguir con el proyecto. Preguntan por el material de la carcasa. En este caso, tanto la carcasa como las bandejas como las tapas son de acero inoxidable. Se pasaron por varias alternativas. En un comienzo estábamos considerando hacerlo con cobre, eh, por temas de soldadura. Luego, eh, uno también tiene que ajustarse a lo que está en el mercado. Por ejemplo, nosotros encontramos justo unas eh, tubos bruñidos, que es la forma en que se manufacturaron o se les dio la terminación superficial del diámetro parecido a lo que nosotros damos o necesitamos. Una pieza muy clave son las tapas, que estas están totalmente restringidas a los tipos de O-rings y a los diámetros de O-rings que están en el mercado. Entonces esa es como la primera eh, punto de partida. Luego de esto se dimensiona la tapa, y por facilidad de unión entre, también que el acero inoxidable tiene buena terminación superficial, se puede alcanzar las terminaciones superficiales que se requieren aquí.
El cobre tiene peor terminación superficial, por lo tanto esa es una ventaja acá. También cuando nosotros hicimos la presentación, el profesor Rubén Fernández nos preguntó por qué no hacerlo con acrílico, si no recuerdo. Eh, y la verdad es que se puede hacer de muchos distintos tipos de materiales y nosotros hay momentos donde hay que tomar decisiones y seguir para adelante y tomamos esa decisión. Probablemente haya mejores soluciones o peores soluciones, pero con esto se puede trabajar. Pero también sería interesante ver la posibilidad de trabajar con materiales con mejor terminación superficial, como el acrílico, que también permite visualizar hacia adentro, así que de que pueden haber modificaciones, yo creo que eso... Sí, no se mostró bien aquí, en todo caso, dentro de las cotizaciones hay aislante que se le coloca alrededor de toda la máquina, si bien las temperaturas tampoco son tan altas, la que opera dentro de la máquina, pero, pero igual hay consideración de aislantes en todas las partes y correcto, para evitar pérdidas de calor con el ambiente y todo eso. A mí me quedó claro el proceso de mezcla y posterior separación de los refrigerantes con la absorción. Ya, aquí hay una pregunta con respecto a la absorción y desorción en sí. Ya, entonces, la absorción y la desorción. La absorción es un fenómeno natural que ocurre con ciertos pares de fluidos o hasta sólidos. Esto se llama absorción, pero si tú cambias la D por una D y dices adsorción, esto es lo mismo, pero es un sólido el que absorbe el líquido o gases. Entonces, en este caso, en la absorción, esta sal es naturalmente buena para absorber agua y a ciertas condiciones de temperatura y presión, estando en un estado líquido con el agua, absorbe más agua. Pero, y es una reacción natural que es una reacción exotérmica. Entonces, si yo tengo en un ambiente un vapor y un líquido, que es este agente absorbente, y están en contacto a temperaturas y presiones favorables, esto es una reacción exotérmica que libera calor y naturalmente se crea otra solución con mayor porcentaje de agua, en este caso, que es nuestro vapor que está dentro. Y así al contrario, si tú le aplicas calor a esto, se evapora el agua que estaba dentro de esta solución de bromuro de litio de agua. Y también hay otros casos en donde está el agua con amoníaco, en donde el amoníaco es el vapor y el agua es el absorbente. Entonces el agua es un muy buen absorbedor de amoníaco y lo puede absorber. El aumento de temperatura es principalmente para el agua del absorbente o el absorbente con la absorción de energía libera el vapor. No me quedó claro. Que cuando uno ingresa energía para poder separar las mezclas, lo que se hace es de que se evapora el agua o el absorbente por el aumento de temperatura libera el agua de esta mezcla. Son los dos cambios al mismo tiempo. O sea, en el fondo la libera porque se va evaporando esta agua que está dentro de la mezcla de solución absorbente refrigerante. Yeah. Bueno, eso fue nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, primeramente quería felicitar a los chicos ahí por el proyecto ese de Absorciona, que es un desafío muy grande en sí. Yo tengo varias preguntas, pero voy a hacer un resumen de dos cosas que sí, con dudas. ¿Cuál es la capacidad que esa máquina ya funciona? ¿Existe en la universidad ese? No, esta máquina está simplemente el diseño, que es el que se vio rápidamente aquí en las diapositivas, y el desafío que sí es poder construirla. Hasta ahora lo único que se tiene son estos modelos termodinámicos teóricos que dieron algunos resultados que mostró el Brian, pero no hay más que eso. Y una cosa es que me preguntaba, ¿cómo hicieron para diseñar el caudal de la mezcla? ¿Lo calcularon por la bomba que piensan colocarle o cómo hicieron eso? Porque generalmente lo que se hace a partir de la bomba, ¿no? Se calcula el caudal y ese caudal que te dice generalmente cómo va a ser digamos, la composición de la cantidad de mezcla que va a tener el sistema.
¿Usted se pregunta por el caudal de refrigerante o por todos los caudales de las aguas? No, la verdad es sí, porque aquí hay un profesor en una universidad cercana que hizo unas máquinas de absorción y una de las cosas principales era determinar el caudal de la solución, como ustedes lo pusieron, la que pasa por la bomba de recirculación. Ya, esa Entonces, nosotros usamos un modelo del libro de Harold Keith que de Herold, ¿no? parte con un caudal de refrigerante y se va iterando para que converja el sistema de ecuación. Utilizaste que el libro de Herold Keith, no escuché bien. Sí, Ok, ok. Ok, no, bueno, era eso que quería preguntar. Bueno, felicitaciones por el proyecto. vale, gracias. Bueno, primeramente, no sé si allá aquí es de tarde en Brasil, buenas tardes, buenos días en Chile. Bueno, es un placer estar con ustedes así de esta forma, ¿no? Y bueno, Juan me pidió para que hiciera una pequeña charla sobre los sistemas de absorción. Eh, bueno, voy a hablar un poquito sobre mí, sobre la universidad donde trabajo y después voy a hablar un poco sobre ese tema tan importante, ¿no? Entonces, aquí tiene mi contacto, yo voy a pasarle esto a Juan. Bueno, yo trabajo en una institución que es como un politécnico llamado Institutos Federales de Brasil. Aquí tienen un mapa de Brasil, ¿eh? Y somos aproximadamente 38 institutos federales que quedan en Brasil y bueno, dentro de unos institutos yo trabajo, ¿eh? Ese institutos tienen, no sé si existe en Chile, aquí se forman gente del bachillerato, gente de la universidad y gente del posgrado en una misma universidad. Eh, y bueno, y yo vivo actualmente en la universidad, el estado se llama, aquí en Brasil la república está constituida por estados y un distrito federal que es la capital brasileña. Yo vivo en Pernambuco y la capital de ese estado es Recife, donde yo vivo y actualmente donde está la central de ese instituto federal. Bueno, si recuerdan la Copa del Mundo cuando hubo en Brasil, Recife fue una sede de los Juegos de la Copa del Mundo. Bueno, entonces tiene una extensión bien grande. Estamos situados en el noroeste de Brasil, mucha playa, ¿no? Aquí en la costa de Brasil, como pueden ver aquí en la foto que puse al lado, y bueno, mucho calor. Hay dos temporadas, ¿no? La época que llueve mucho y la época que hace mucho calor y mucho sol. Básicamente son dos temporadas que hay aquí en Brasil. Es una ciudad muy plana, muchas playas y bueno, más o menos eso. Y mucho fútbol, ¿no? Y bueno, esa es una de las fotos del instituto donde yo trabajo, que es la sede principal. Todos esos punticos rojos y verdes son algún campus que queda de la universidad. Tenemos más o menos 110 años de historia. Y bueno, están divididos en diferentes centros con diferentes carreras que generalmente están vinculadas a la economía regional de la ciudad. Y no sé, aquí en Brasil, pero en Chile, en Brasil, el gobierno federal, la educación es pública, ¿no? Inclusive en la universidad y en el posgrado. Entonces, es una institución que es pública, ¿no? Bueno, y aquí un poco de mi currículo. Yo me gradué en Venezuela, soy venezolano de nacimiento. Me gradué en la Universidad del Zulia, en el occidente de Venezuela, en el 2001. Pasé mucho tiempo fuera de la universidad, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la ingeniería. Y me casé, vine a vivir en Brasil y hice la maestría o el máster y el doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco, que queda al lado del instituto. Son los años que agradé. Después hice una estancia en España, trabajando con el profesor Corona en la parte de refrigeración por absorción. Y bueno, también hice un diplomado en la parte de enseñanza de la ciencia y tecnología profesional. Como dije, soy profesor del Instituto Federal y también trabajo en la universidad como un profesor colaborador en el posgrado de donde yo me gradué de máster y doctorado. Bueno,
Y bueno, ya el chico Brian, ya puso algo como lo que yo iba a hablar, ¿no? Entonces, las máquinas de absorción, yo siempre les acostumbro decir a los alumnos que son unas máquinas iguales a las máquinas de como los aires acondicionados, los sistemas de refrigeración, neveras. La única diferencia fundamental es que nosotros vamos a cambiar el compresor mecánico, ¿no? El compresor que comprime por un compresor térmico, ¿no? Que sería lo que ustedes hablaron, que sería más o menos dos intercambiadores de calor, el generador y el absorbedor, y un intercambiador intermediario que se coloca para intentar aumentar la eficiencia del ciclo, ¿no? El COP. ¿Tá? Y bueno, aquí básicamente es. Pero lo más importante que yo, bueno, desde que vengo estudiando esto, es que como son sistemas que generalmente operan con energía que es colocada fuera de las industrias, la fábrica o inclusive energía solar, se puede utilizar como sistema de cogeneración y trigeneración, que es una de las partes principales y creo que es una de las partes, digamos, que le puede dar viabilidad financiera, ¿no? A esos sistemas, ¿no? Porque generalmente son muy caros cuando los comparamos con otros sistemas, ¿no? Entonces aquí yo también coloqué una figura como lo hizo Brian, ¿eh? Intentando especificar el compresor térmico, que sería el generador, el absorbedor, y del lado derecho tendríamos el compresor mecánico, ¿eh? Entonces todo el sistema funciona exactamente igual. La única diferencia que tenemos es en el compresor térmico. Claro, hay otras diferencias grandes en la parte operacional, como son las mezclas, las presiones y otras cosas que tienen que llevarse en cuenta, porque una de las cosas que los sistemas de absorción tienen es que son ¿cómo se diría? El rango de operación es muy restricto por las cuestiones como, por ejemplo, la mezcla que quieren utilizar los chicos de bromuro de litio y agua tiene muchos problemas de solidificación, cristalización por temperatura y concentración de la mezcla, y eso es un problema gravísimo, y por tanto los controles son muy, digamos, tienen mucho cuidado, y algunas veces las máquinas no pueden dar el mejor desempeño debido a este sistema de control. Y bueno, como dije anteriormente, ¿no? Básicamente o actualmente, ¿no? Solo existen dos mezclas comerciales, ¿no? Que venden máquinas de absorción a nivel mundial. Son los de bromuro de litio y agua, o nosotros le decimos aquí brometo de litio, y que generalmente son utilizados para sistemas con presiones, con temperaturas positivas, ¿no? Para climatizar ambiente o algunos sistemas como data center, algo así. Y cuando se utiliza para refrigeración, se utiliza un sistema de amonio y agua, en el cual, como dijo el muchacho, la amonio se utiliza como el refrigerante y el agua como la sal que absorbe esa amonio. Yo he visto trabajar los dos en tiempo real, y siempre estos sistemas de amonio y agua, cuando operan con temperaturas muy bajas, el COP es muy bajo. Entonces es algo que los limita. Pero lo que tiene de bueno es que el sistema generalmente no necesita de una torre de refrigeración, se le dice en español, para bajar la temperatura. Entonces eso es digamos, una ventaja, ¿no? Porque ocupa menos espacio, son menores, pero tiene otros problemas, ¿no? Como el problema del rectificador, que hay que colocarle para que el amoníaco sea más puro cuando pasa por el ciclo. Bueno, los sistemas pueden ser de un único efecto, ¿no? Single effect, que sería cuando cuando quieres deabsorber o generar vapor, se calienta una vez la mezcla, y de múltiples efectos cuando hace eso varias veces, ¿no? Actualmente existen sistemas de doble efecto y de triple efecto. La empresa Thermal ya creó, por lo menos yo lo vi por ahí, por la literatura, crearon el primer chiller de triple efecto de manera manufacturada, o sea, que comercialmente vendido y no solamente experimental. Aquí yo coloqué algunas ventajas, desventajas. Es decir, hay una cosa que yo no creo que sea una ventaja, pero bueno, primero lo que dijeron ustedes, ¿no? Que reduce el consumo eléctrico, eso es verdad, porque solo se utiliza electricidad para algunos sistemas de control, algunas bombas. Muy bueno porque la parte tú puedes aprovechar la energía que en algunos casos es colocada para fuera del ambiente. Entonces tú puedes utilizar eso y generar agua caliente o algo más, o vapor que iba a ser procesado en otro tipo de proceso, y se utiliza para accionar el chile.
Son sistemas silenciosos, eso no es muy verdad porque, y libre de vibración porque no tiene partes móviles, pero hay mucho ruido. Si han estado en alguna vez en una máquina de absorción, como el muchacho lo dijo, ¿no? Cuando la solución comienza a trabajar, como el estado natural de ella es sólido, se forman cristales y esos cristales comienzan a, digamos, a pasar por el ciclo y el ruido es muy grande. Y cuando son máquinas de grande potencia, como de 100, 150 toneladas de refrigeración, el ruido es muy grande. Entonces, eso de leer una operación silenciosa es algo que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Son de alta confiabilidad porque como no tiene partes móviles, entonces no se necesita grande mantenimiento, ¿no? Y algo que es muy importante para el clima, que es la eliminación de los CFC y gas CFC para sistemas de compresión normales, ¿no? Una de las desventajas, ¿no? Eso siempre yo lo he visto así, ¿no? El COP, ¿no? Es muy bajo cuando lo comparas con sistemas normales, ¿no? Sistemas de refrigeración mecánica, por ejemplo. Tú puedes tener un aire acondicionado split, ¿no? Aquellos que se utilizan en las oficinas y tal, que tú puedes tener un COP de 2, 2,5 y el chiller por absorción de single effect, él se da 0,7. Entonces, el COP es algo muy limitado, pero ahí tiene sus ventajas porque como utiliza energía que iba a ser, digamos, colocada para afuera de una industria, lo puedes utilizar y teóricamente esa energía sería de gratis, ¿eh? Otra desventaja es que son muy grandes si comparados con sistemas normales. Necesita torres de refrigeración y eso generalmente es un problema por el agua, los tratamientos que hay que hacerle y principalmente el coste inicial, ¿eh? Yo vi por aquí cuando Brian lo colocó, el otro chico, aproximadamente serían 10,000, 11,000 dólares, ¿eh? Por una máquina que no sería muy cara, ¿eh? Pero si colocas una máquina con la misma capacidad de un sistema de refrigeración mecánica, te puede costar 8 veces más barata. Pero claro, eso dentro de un sistema integrado, como lo voy a hablar aquí posteriormente, eso podría ser algo muy bueno, ¿no? Y bueno, aquí yo coloqué algunos fabricantes que existen, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de ver todos ese tipo, ¿no? Entonces tenemos la Pink, que es una industria alemana, la Robur italiana de amoníaco y agua, esa Thermal, que fue la que fabricó actualmente un chiller de triple efecto, y la Yasaki, que es la que yo trabajé en el doctorado. Es una tecnología japonesa, pero los americanos la compraron. Es una empresa que fabrica equipamientos de medio y pequeño porte de capacidad. Muy bien, entonces una de las cosas que comenzó, ¿no? Juan, yo también tuve esa inquietud, ¿no? Cuando comencé a estudiar. Yo nunca cuando hice el grado de ingeniero nunca me pasó por la cabeza estudiar eso, pero siempre me gustó la parte del el aire acondicionado, la climatización, la refrigeración, siempre me levantó una cierta curiosidad, ¿eh? Y bueno, entonces yo quise traerles a ustedes aquí, como es una pequeña charla, cómo ustedes pueden o cómo se pueden, analizar los sistemas de refrigeración, ¿eh? Entonces, lo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde 2008 que entré en la maestría, lo que ustedes dijeron, hacer sistemas, analizarlos utilizando la primera ley, la segunda ley de termodinámica, análisis energéticas, utilizando parámetros teóricos o parámetros de máquinas reales, ¿no? Es una cosa que hay que tener siempre en mente, ¿no? Si la intención es mostrar resultados coherentes y que se puedan, digamos, que se puedan publicar en conferencias y en periódicos internacionales. Entonces, aquí yo les muestro, es un sistema de la universidad, ¿no? Que es un sistema real, con turbinas, torres, intercambiadores, un chiller, propiamente el chiller, la máquina de absorción, donde la idea era analizar la viabilidad financiera para un condominios residenciales, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo utilizando la primera y segunda termodinámica. Ese de aquí al lado derecho se hizo por una fábrica de helados, no sé cómo se dice helados, ice cream, ¿eh? Y bueno, la industria tenía una caldera, pero necesitaba sustituir algo de refrigeración, se gastaba mucho en la refrigeración
para algún proceso y especialmente para la climatización, los ambientes donde las personas trabajan. Entonces se hizo un análisis, estudiando cuál sería la mejor propuesta. Se les hizo y bueno, una propuesta así, incluyendo el chiller, la máquina que es muy cara. Una de las propuestas fue que el sistema con la cogeneración, utilizando la máquina de absorción, le daría lucros a la empresa. Entonces son dos formas que que ustedes pueden utilizar para analizar los sistemas de absorción, utilizando análisis termodinámicas básicas. También existen otras metodologías que abarcan la parte de economía, pero utilizando la segunda ley de la termodinámica, que es lo que se llama ergoeconómica y ergoambiental. Son análisis que ven mucho la parte de ver cuáles son los componentes que están causando más generación de entropía, que se pueden optimizar, y también la parte ambiental, ciclo de vida, de ver cómo ese comportamiento de esa máquina a lo largo de un proceso puede impactar el medio ambiente, que son cosas muy importantes, por lo menos en la Europa. Yo siempre acostumbro decir a los alumnos que el diseño y los proyectos de cualquier sistema termomecánico tiene que llevar en cuenta la parte técnica, la parte energética, la parte financiera, económica, porque es muy importante, pero hoy en día la parte ambiental es uno de los aspectos más importantes por varias preocupaciones que existen en nuestro planeta. Entonces aquí se hizo en otra universidad de aquí de Brasil, utilizando el edificio donde inclusive existe un posgrado de ingeniería, utilizando un sistema de refrigeración, utilizando los gases de un motor, y con ese calor residual también utilizamos para el accionamiento de una planta de biodiesel, que es otra fuente renovable que se utiliza mucho aquí en Brasil. Aquí fue también un estudio utilizando un ciclo de ranqueo orgánico, que también eso está muy ahora de moda, con la parte sustentable. Entonces también se le hizo un análisis de ese tipo. Otra forma de analizar los chiles, que yo creo que es una de las cosas bien importantes, por eso es que felicité tanto a esos chicos, a Brian y al muchacho, al otro, porque diseñar, proyectar, construir y después ensayar una máquina es muy difícil. Entonces, por suerte, yo tuve la suerte de, aquí en la universidad hay una máquina de la Yasaki, y tuve la oportunidad, pero da mucho trabajo. Es decir, hay muchos problemas que las máquinas presentan, como ya lo dijeron ahora. Entonces, una de las cosas donde nosotros podemos aprender mucho es los análisis experimentales. Entonces, porque la teoría con la práctica son importantes, pero muchas veces lo que tú esperas en la teoría no es lo que existe en la realidad. Y en sistemas operacionales reales, la cosa todavía se pone más difícil. Entonces, esa parte experimental te permite encontrar algunas dudas o te permite clarificar algunas cuestiones que tú te preguntas, más ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si el COP es mayor aquí cuando lo pongo en la máquina no es? Por ejemplo, la robur, teóricamente el COP es 0,7, pero cuando lo colocas a trabajar en temperaturas bajas, cerca de 0 grados, el COP no te alcanza 0,4 o algo así. Entonces, todas esas cosas que aparecen, la parte experimental te ayuda muchísimo en esos aspectos. Bueno, eso aquí es un sistema que está en la universidad. Otra cosa que yo incentivo mucho a los alumnos, y eso lo aprendí yo mucho tiempo después, es utilizar el método de la ecuación característica. Es un método muy sencillo, así entre comillas, es basado en la parte analítica termodinámica, pero también es basado en la parte de la propiedad de la mezcla, de las propiedades que usa la mezcla. Entonces, a partir de dos ecuaciones bien simples, dos ecuaciones sencillas de primer orden, o sea, la ecuación de una recta, te permite encontrar el comportamiento real de cualquier máquina de absorción. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si a partir de una ecuación que dice Y igual a A veces X más B, te permite encontrar valores o te permite predecir los valores de una máquina con cierta incertidumbre. Y bueno, entonces aquí eso lo determinamos, ¿no?
para nuestra máquina. Entonces los errores que se encontraban estaban más o menos alrededor del 5%, que era exactamente la incertidumbre que dan los equipamientos experimentales para medir, termopares, medidores de caudales. Entonces, lo que te quiere decir es que, bueno, en vez de hacer modelos muy completos, muy robustos, físicos, que son muy complejos, podríamos comenzar con sistemas de esa ecuación característica que te permite encontrar con cierta facilidad los valores o te permite predecir el comportamiento de las máquinas. Claro, hay que tener los datos, algunos datos del fabricante, los caudales de las temperaturas, los caudales de los circuitos de agua y las temperaturas, pero generalmente esos parámetros los puede medir. Las temperaturas y los caudales externos siempre se miden. El problema son los parámetros internos de la máquina, que ahí es que está la parte difícil. Por eso es que este método generalmente trae buenos resultados, ¿no? Y bueno, y otra cosa que también es muy importante, ¿no? Es, como lo dijo, no sé el nombre del otro chico, Brian es el primero, el otro no me acuerdo el nombre. Pero, por ejemplo, una de las cosas más importantes, lo que tenemos que aprender o tenemos que buscar y que todavía se está buscando es encontrar cómo podemos mejorar el sistema de absorción, principalmente el absorbedor, porque el absorbedor, yo digo que es la clave, el corazón y el cerebro de la máquina de absorción, porque el generador, si le colocas calor, él va a generar vapor. Si el vapor va a ser malo, bueno, no importa, pero él va a generar vapor. En el absorbedor, si la máquina no esté bien, el componente no esté bien diseñado, él no consigue absorber el vapor, sea de amonio, sea de agua, y que haga esa mezcla de forma uniforme o correcta y que pueda nuevamente iniciar el ciclo. Entonces, hay muchos trabajos que se hacen utilizando CFD, ¿no? La parte computacional, para encontrar mejores formas de diseñar los sistemas, los intercambiadores de calor, cuál sería la mejor concentración, los coeficientes convectivos. Entonces es una técnica que es muy buena para poder estudiar individualmente los componentes para encontrar mejoras en esos componentes. Bueno, tiene la parte dinámica, ¿no? Que inclusive Juan está trabajando con eso, ¿no? La parte dinámica es algo que se estudia mucho. Yo lo veo mucho por el sentido de que cuando estudiamos la parte dinámica, siempre, por ejemplo, cuando prendes el equipamiento o cuando el equipamiento lo apagas o cuando hay un cambio de repente en la carga de calor de la máquina, tú esperas que la máquina responda rápidamente y que esa respuesta sea de forma correcta. O sea, que si le pongo más calor a la sala, al salón de clase, la máquina rápidamente percibe que aumentó la temperatura, le ponga más calor y puede atraer más frío para la sala. Entonces, eso puede demorar. Entonces, los sistemas dinámicos o los modelos dinámicos te permiten encontrar algún parámetro y puede ser también que tú puedas adaptar modelos al sistema de control que permita esa, digamos, esa ampliación del rango de operación de la máquina, ¿no? Y aquí del lado, lo que nosotros hicimos fue mezclar la ecuación característica con la parte dinámica para intentar simular sistemas de refrigeración por absorción de una manera más sencilla, ¿no? Eso fue logrado para una máquina que era un prototipo, ¿no? En la España, que utiliza amoníaco nitrato de litio como mezcla de trabajo, ¿cierto? Ok, bueno, y otra parte que es importante, que ahora yo estoy muy envolvido con eso y le digo a los alumnos que tienen que trabajar, es la parte de Machine Learning, que sería aprender con la parte de trabajando con las máquinas, ¿no? Con inteligencia artificial, porque esos métodos, esas técnicas nos permiten encontrar formas a partir de datos, nos consigue intentar entender el comportamiento de esas máquinas y por tanto también esos modelos nos permiten predecir el comportamiento en diferentes condiciones de la máquina, que tú no tenías cómo hacerlo ni experimentalmente ni numéricamente, y con una, digamos, con una precisión adecuada. Y bueno, y también puedes transformar estos modelos en sistemas de controles que permitan ayudar al sistema, al chiller o al sistema integrado a trabajar mejor.
Bueno, y aquí yo les voy a hablar de algunas aplicaciones, creo que es lo que interesa en verdad, ¿no? Entonces tenemos, como lo dijo Brian en el inicio, ¿no? Utilizar, además de energía, calor, que hay en industrias, en fábricas, en grandes comercios, pero si lo ves desde el punto residencial o en edificio, ¿por qué no utilizar energía solar? Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, donde yo vivo, hay mucho sol, y eso se puede aprovechar para generar, a través del calor, generar frío de climatización. Entonces, no sé si ustedes saben, pero la climatización en edificios llega a representar entre 30 y 40% de la cuenta de energía que le pagas a la empresa que te vende la energía eléctrica. Y bueno, ¿y por qué no aprovechar de cierta forma la energía sustentable, el sol, no contaminas el ambiente y climatizar los edificios? Entonces, son algunos modelos que son utilizados y hoy en día también se utilizan sistemas fotovoltaicos térmicos, o sea, el sistema solar, además de aquecer el agua, también puede generar un poco de electricidad y eso complementa, o sea, nuestra eficiencia del sistema completo, no solo del chiller, del sistema completo integrado, generalmente aumenta. Bueno, aquí como les hablé, el sistema de cogeneración, con motores, microturbinas, utilizando vapor, sistema de agua caliente, todo eso puede ser utilizado para atender las demandas, ¿no? Como sería agua fría, agua de, bueno, agua caliente para limpieza, para cocinar, para tomar baño, agua fría para climatizar los ambientes, para procesos industriales, para data centers y así por delante. Y la electricidad se puede utilizar para muchas cosas, iluminación, computadoras. En el momento que el chiller no tenga suficiente calor, podemos colocar un chiller de backup por refrigeración mecánica que puede ser utilizado con la misma energía que estamos generando. Y todo a partir de la única, digamos, del único insumo que sería un combustible. En este caso sería el gas natural, ¿eh? Pero podría ser otro tipo de combustible. Bueno, y eso aquí son el final que yo quise traerlos para ustedes, ¿no? El COP de los chiles por absorción. Eso aquí es un artículo de review que conseguimos hacer hace unos 2 años atrás, donde estamos representando la temperatura generalmente de las máquinas en referente al COP, ¿no? Y los tipos de mezcla que se han utilizado, ¿no? Se estudian muchas mezclas porque, en fin, solo el bromuro de litio, agua y el amoníaco y agua no son suficientes. Entonces las empresas y los grandes investigadores están intentando llevar ese tipo de mezcla o otros tipos de mezclas que nos permitan, digamos, bajar más las temperaturas de accionamiento de las máquinas y que nos permitan obtener mejores resultados. Y bueno, es aquí un poco de los investigadores, los colaboradores que tenemos en el grupo de investigación del instituto, cada uno trabajando en una área específica. Eso aquí son algunas de las, digamos, de las cooperaciones que tenemos con otras universidades. Aquí sería con la parte de Brasil, con algunas universidades internacionales que tenemos, inclusive de Chile, ¿no? Y bueno, básicamente era eso, muchachos. Espero que le haya gustado la presentación. Gracias, profe. Juan, yo necesito salir porque tengo otra presentación ahora, ¿viste? Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Y cuando deseen, podemos hablar mejor en otra oportunidad. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesora. Hola, bueno, soy Juan Manuel González, soy tesista del magíster de aquí, de Ingeniería Mecánica, y yo lo que les quiero presentar es de lo que se trata mi tesis, que básicamente es un ejemplo de lo que el profesor Ochoa acaba de hacer. El profe me ha ayudado bastante en mi trabajo porque el chiller de absorción en concreto que yo estoy simulando es el mismo que él tiene en su universidad, entonces me ha ayudado con parámetros, entender cómo funciona la máquina. Y en el fondo estoy haciendo un modelo transiente que es algo que ya he hecho previamente, pero estoy tratando de perfeccionarlo y darle una aplicación nueva. Entonces la motivación de mi trabajo primero es que el chiller de absorción tiene 3 características que lo hacen bien peculiar respecto a, por ejemplo, los enfriadores de compresión que todo el mundo conoce.
En primer lugar, se tienen más variables de control que en un refrigerador de compresión. En vez de solo tener una fuente de electricidad, un disipador de calor, como lo pueden ver en todos los refrigeradores o aire acondicionado, y un flujo frío que es enfriado, aquí tenemos más variables. Por ejemplo, aquí en vez de tener la electricidad como fuente de energía primaria, tenemos una fuente de calor, ¿cierto? Que actúa ingresando calor en el generador. Pero este flujo de calor, en un principio, nosotros podemos cambiar a qué temperatura entra y cuál es ese flujo máximo. También el flujo que es enfriado, también podemos decidir nosotros, en teoría, qué temperatura es la que está entrando. Por ejemplo, si vamos a enfriar de 15 grados a 10 grados, por ejemplo, o si le metemos 20 grados, bueno, va a enfriar hasta una cantidad distinta. Y también su flujo masivo correspondiente. Y aparte, necesitamos los dos flujos de disipación de calor que pasan por el absorbedor y el condensador. Muchas veces estos dos flujos se unen en uno solo para facilitar el diseño, pero también podemos variar la temperatura y el subflujo. Y aparte hay otras variables que potencialmente podemos controlar, y una de ellas es el flujo de solución de bromuro de litio, en este caso, que impulsa la bomba que se encuentra dentro del sistema. Si nosotros le ponemos un controlador a esta bomba, en teoría podemos cambiar esta variable y alterar cómo funciona el sistema. Y también hay algunas válvulas que podemos alterar para, por ejemplo, cambiar la velocidad a la cual la solución al refrigerante fluye entre componente y componente. En segundo caso, dado que este sistema tiene muchos puntos donde se puede acumular fluido, esto causa que la respuesta dinámica de la máquina sea muy lenta en comparación a, por ejemplo, a un refrigerador de compresión. Esto claramente también depende del tamaño de la máquina. Una máquina más grande tiene más masa de fluido y eso hace que en general también funcione más lento. Entonces, máquinas pequeñas que existen comercialmente se puede ver que tardan en adecuarse entre un estado y otro, por ejemplo, de pasar de un estado estacionario a otro, en unos 10 minutos, un poco menos, pero las máquinas más grandes se puede ver que se demoran hasta 30 minutos. Y en tercer lugar, bueno, como ya hemos visto antes, la transferencia de calor en cada uno de los componentes es algo más bien delicado, porque se tienen, por ejemplo, flujos en varias fases, vapor y líquido, o también flujos de varios componentes, como son el absorbente y el refrigerante. Esto hace que, por ejemplo, las simulaciones CFD no sean de lo más sencillo, pero aún así se tienen las herramientas para abordarse. Entonces, mi primer objetivo es hacer un modelo que capture el cómo funciona una máquina comercial. Para esto estoy usando el modelo de Yazaki WFC10, que es el que el profesor Ochoa tiene, y que aquí como ejemplo le muestro dos curvas de operación, que lo que nos dicen estas curvas es cuánto frío se genera en unidades de tasa de energía, dependiendo, por ejemplo, aquí a la izquierda, de cuál sea la temperatura a la que yo esté ingresando el agua caliente al generador. Y aquí a la derecha, a qué temperatura estoy sacando el agua fría, el agua que estoy enfriando. Entonces, estas dos variables, por ejemplo, alteran cómo funciona la máquina, según estos gráficos que reporta el fabricante, y la idea es que mi modelo replique esto, y para otras variables de control posibles también. Mi segundo objetivo es que a partir de estas curvas yo puedo hacer un modelo estacionario, es decir, que solamente me diga los estados finales de cómo se comporta la máquina a largo plazo, con ciertos valores para las variables, y también un modelo transiente que me permita simular cómo es la transición entre un estado y otro a partir del tiempo. Y esto es lo que, como les dije antes, se espera que tenga un cierto retraso en el tiempo, el cual es interesante estudiar. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, yo puedo elegir algunas formas de inputs, o sea, cambios en las variables de entrada, simples. Por ejemplo, aquí a la derecha arriba tenemos un input de escalón, que puede ser, por ejemplo, que si yo tengo mi agua caliente a 80 grados y de repente la subo a 90 grados, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el frío que estoy generando en el otro lado de la máquina, que es el evaporador? Entonces, el modelo estacionario solamente me va a hacer la misma forma, que va a ser como a la par la entrada con la salida, pero el modelo transiente, que es la curva roja, me va a mostrar que existe un retraso. Entonces, algo interesante también es ver de qué depende este tiempo, el cuánto se demora en llegar de un estado a otro, que sería, por ejemplo, yendo de aquí hasta acá. Por ejemplo, esto podría depender de quizá el tipo de input que estoy haciendo, si es una rampa o un escalón, cuánto dura la rampa, o de qué temperatura a qué temperatura lo estoy haciendo. También obviamente puedo hacerlo con otras variables como flujos, y puedo cambiar de un valor al otro. Y por último, aquí abajo,
La gracia es que si yo le exijo a la máquina que cumpla una cierta demanda de generación de frío, que aquí es la curva verde, la 3, entonces, si yo le pregunto a cada modelo, al estacionario y al transiente, ¿cómo tengo que controlar mi variable para que esto se cumpla? Claramente me van a decir cosas distintas, ¿cierto? El estacionario me va a dar una curva que va a estar siempre a la par con la que yo quiero reproducir, que es la verde. Es decir, aquí vemos que la curva morada, la 2, está siguiendo a la par la 3. Pero el transiente me va a decir otra cosa, me va a decir que quizá tengo que exagerar más la subida de mi variable para que en realidad se adecue en el tiempo que yo necesito. Y la gracia es ver que si yo sigo estas instrucciones del modelo estacionario o del modelo transiente, ver cómo se va a comportar la máquina en cada caso. Es decir, si yo puedo de verdad utilizar un modelo estacionario, que es más simple de calcular, mucho más rápido, si basta usar un modelo estacionario para poder de verdad controlar la máquina en tiempo real, o si es necesario usar un modelo transiente por ese largo retraso que tiene la máquina. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta máquina en concreto es distinta al modelo que diseñaron los chicos, porque este modelo que ya tenemos para la universidad que diseñaron Brian y Sebastián es de todos los intercambiadores, excepto uno, son de tubos sumergidos, que es lo que vemos acá a la derecha. Esto es bastante distinto a cómo están los intercambiadores de calores en el chiller que yo estoy simulando, porque en este caso es de película descendente, que significa que en vez de estar todo el líquido envolviendo los tubos, el líquido cae sobre los tubos y va chorrando hacia abajo, y mientras está en contacto con los tubos, ahí ocurre la transferencia de calor. Por ejemplo, si esto fuera el evaporador, esto sería agua líquida cayendo sobre los tubos, y mientras cae se va evaporando cierta cantidad de líquido, y lo que no se evapora cae al tubo de abajo. Entonces, igual es más complicado simular esto que el caso de tubo sumergido. Dale. Pero, ¿por qué se usó este intercambiador de película ascendente en vez de tubo sumergido? La razón principal es porque son bastante más eficientes en la transferencia de calor. Aquí con tubos sumergidos a la derecha, podemos ver que el gradiente de temperatura en el exterior del tubo es muy bajito, porque en una distancia más grande se alcanza la variación desde la temperatura del tubo en sí hasta la temperatura del campo que lo rodea, ¿cierto? Podríamos hacer una capa límite térmica mucho más grande. En cambio, en la película descendente, debido a que el flujo está cayendo continuamente a través de los tubos, esto es una convección forzada. Entonces, claramente se va a renovar más el calor que está absorbiendo o cediendo el líquido, y por lo tanto, con una superficie mucho menor de tubos, es decir, mucha más eficiencia en términos de materiales, se puede lograr el mismo efecto. Entonces, para abaratar los costos, el fabricante decidió usar de película descendente, que es lo de la izquierda. Entonces, para mostrarles lo que llevo de resultado hasta ahora, a la izquierda podemos ver el diagrama de mi modelo estacionario, que es básicamente lo mismo que ya presentaron Brian Sebastián y el profesor Ochoa, y aplicando este modelo básico a la curva del fabricante. Aquí la curva azul, la inferior, me muestra el frío que estoy generando, y la curva roja, la superior, la cantidad de calor que requiere el chiller para generar ese frío, ¿vale? Las curvas punteadas corresponden a las del fabricante, que él mismo reporta, y las continuas las de mi modelo. Y claramente, aunque hay un punto en que ambas curvas coinciden, que está alrededor de los 88 grados, el comportamiento lejos de este punto es bastante distinto. Este punto en particular es el punto de diseño de la máquina, para el cual el fabricante publicó muchos más datos que para todos los otros puntos. Entonces, se puede adecuar al modelo para que por lo menos en este punto funcione. Ahora, teniendo mayor cuidado al modelar ciertas partes de la máquina, por ejemplo, el hecho de que en el evaporador puede existir un rebalse de refrigerante acá abajo, como se ve en la figura de la izquierda abajo, o que también quizás no todos los tubos sean completamente mojados. Esto es un efecto súper importante en el chiller que yo estoy modelando, y esto causa que si yo añado eso al modelo, llego a esta curva que claramente se parecen muchísimo más. ¿Vale? Entonces, un modelo básico no necesariamente va a representar bien cómo funciona la máquina. Aquí claramente hay otras discrepancias, pero que son de un orden bastante menor, que pueden ser explicadas por las diversas simplificaciones que yo he hecho también para hacer este modelo, porque no estoy haciendo un modelo perfecto, pero funciona mucho mejor para simular esta máquina en concreto.
Y puedo usar este mismo modelo estacionario, que solo me dice los estados finales, para extenderlo a un modelo transiente. Entonces, lo que lleva un modelo transiente por ahora es poquito, pero aquí se ve el diagrama a la izquierda, y los puntos verdes son donde se puede acumular líquido, ¿vale? Como estas piscinas que estamos viendo en el diagrama del principio, y los puntos azules donde se puede acumular vapor. Tenemos 2 puntos azules porque hay 2 tanques en el fondo, y en cada uno el espacio que no se llena por líquido está llenado por vapor. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si yo le cambio la variable del agua caliente que entra al generador de 80 a 90 grados instantáneamente con un escalón, entonces lo que podemos ver acá es que la reacción de la máquina es, a partir de casi 30 grados, por ejemplo, en la capacidad, la curva azul, sube muchísimo instantáneamente y luego desciende hasta alcanzar un estado distinto, ¿cierto? Las curvas punteadas son las que me dice el estado estacionario, que básicamente es seguir este mismo escalón, pero las transientes se adecúan en el tiempo. Y algo interesante es que aquí el tiempo que se demora en alcanzar el nuevo estado es aproximadamente 200 segundos, si se fijan. Pero en cambio, si yo le hago otro input, que es una rampa, igual que antes, pero una rampa que dura 60 segundos. Es decir, que me demoro 60 segundos en pasar de 80 grados a 90 grados. ¿Qué va a pasar acá? Aquí claramente el modelo estacionario, las curvas punteadas nos dicen que también la respuesta va a ser una rampa, ¿cierto? Pero sabemos que esto no es verdad. Y lo que va a pasar realmente es que la brusquedad con la que se hace este cambio genera que los 2 calores de refrigeración y el calor de entrada suban excesivamente y luego se ajustan de nuevo. Y es interesante notar que aquí el tiempo de transición también es 200 segundos más o menos. Entonces, aquí hay una pista de que a lo mejor el tiempo de transición no depende tanto de la longitud de la rampa, porque podríamos pensar en el escalón como una rampa de tiempo cero, ¿cierto? Pero a lo mejor depende de otras cosas. Por ejemplo, depende de si no fuera de 80 a 90, sino que fuese una mayor diferencia de temperatura. Esto todavía no lo he estudiado, pero es una de las cosas que quiero saber con mi trabajo. Dale. Entonces, para terminar, aquí voy a listar algunas aplicaciones de estos modelos estacionarios y transientes. Algunas ya las dijo el profesor Ochoa, pero vale la pena ver algunas. Obviamente, lo más lógico es estudiar qué pasaría si es que meto esta máquina a un sistema de refrigeración industrial o de aire acondicionado. El aire acondicionado generalmente se usa el bromuro de litio con agua, porque es para temperaturas mayores, y para la refrigeración industrial en general el amoníaco con agua. Aparte, algo interesante es que, de hecho me di cuenta hace muy poco, que las máquinas de absorción se utilizan en refrigeradores transportables, por ejemplo, de casas rodantes, motorhome, porque utilizan el combustible del auto o otro combustible en vez de necesitar tanta electricidad. Entonces, esto es un caso de estudio muy interesante. Aparte, obviamente, sistemas que utilizan energía solar térmica, el calor residual de algunos procesos industriales, el sistema de cogeneración, donde aparte de generar frío, el sistema en conjunto genera otras cosas, puede ser electricidad también, calefacción. Y también ver, por ejemplo, qué pasaría si utilizo este chip de absorción para mejorar una planta que ya existe. Por ejemplo, hay turbinas de gas que se sabe que en un sistema de turbina de gas, si tú enfrías primero el aire antes de ingresarlo a la turbina, la eficiencia aumenta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, al final de la turbina, se bota gases de combustión calientes. ¿Qué pasa si aprovechamos este calor para enfriar el principio de la turbina? Esto puede aumentar la eficiencia de la planta de turbina de gas. Entonces, algo así es interesante de estudiar. ¿De qué forma se puede hacer esto? Bueno, primero, claramente pues, se puede usar el modelo transiente para ver cómo el sistema funcionaría en el tiempo. No solo se puede usar el modelo transiente de esta máquina, sino que también añadirlo a modelos dinámicos de todos los otros componentes que estén, potencialmente. Hay algunos componentes que no tienen un tiempo de respuesta tan largo, así que se pueden aproximar con modelos estacionarios y no hay ningún problema. También se pueden usar estos modelos para revisar el diseño y ver si se puede optimizar alguna variable para llegar a mejores diseños. Y también se pueden utilizar cambiando ciertas variables de entrada para ver cómo sería el resultado de aplicar un sistema de control más, no sé, más sofisticado a la máquina. Y por último, dado el desafío de esta complejidad de repente que podemos tener con los intercambiadores de calor, como dijo el profesor Ochoa anteriormente, es muy interesante realizar simulaciones CFD de algunos componentes en particular para saber si de verdad funcionan de la forma que nosotros estamos suponiendo.
podemos hacer algunos cálculos teóricos, pero a lo mejor la forma que se comportan, no sé, quizá variando algunos parámetros, puede ser bastante distinta a la que nosotros estamos pensando. Y obviamente este tipo de modelos CFD nos va a entregar un nivel de detalle mucho mayor que lo que nosotros podemos esperar con un modelo como el que yo hice, que simplemente es usar un sistema pequeño de ecuaciones para cada componente. Entonces, esto fue mi presentación. Gracias por escuchar. Bueno, si les interesa aprender más de esto, si les interesa alguna aplicación en particular, cualquier cosa, después vamos a dar nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros. Bueno, esta fue la última presentación, así que ojalá se hayan entretenido, sé que fueron un poquito largas, pero de verdad gracias por venir.